Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Ana Pilar Cecilia Valdés Martínez y el día de hoy voy a presentar un tema importante que es sobre los sistemas de comunicación, haciendo comparación sobre los mismos y sobre todo dando los conceptos de estos. Esta materia es impartida por el maestro Manuel Herrera Robledo, de igual manera la materia de Fundamentos de Telecomunicaciones. Esto en el Tecnológico Nacional de México. Continuamos. Muy bien, empezaremos con el primer concepto de señal analógica. El término analógico se refiere a una información o señal que para pasar de un valor a otro debe pasar primero por todos los estados intermedios. Por ejemplo, antes de ir de un número al siguiente, las manecillas de un reloj pasan por todas las posiciones que se encuentran entre esos dos números. Son especialmente usadas para llevar a cabo la transmisión de elementos de video o sonido. Aunque son señales de tipo continuo, hay que decir que su expansión se produce por la entrada en escena de las ondas de tipo senoidal. Para que las distintas señales analógicas que se transmiten puedan ser interpretadas de una manera adecuada, habrá que tener un decodificador que permita cumplir con el proceso de este trabajo. Se puede observar una señal analógica en la imagen que se encuentra en esta presentación. De igual manera, una de las ventajas del uso de la señal analógica es que hay poco consumo de ancho de banda, mientras que por el otro lado es un tipo de acción que se procesa en tiempo real. Hay menores necesidades en términos de inversión, por lo tanto tiene menos cantidad de costo y la calidad suele ser más fiel a la realidad. Esto hablando de la transmisión de sonido. Aunque también tiene sus ventajas, la principal es lo complicado que resulta solucionar una transmisión fallida en comparación si así estuviéramos usando una señal digital, que es el próximo concepto que vamos a observar, que son las señales digitales. Las señales digitales, en cambio, son representaciones discretas de datos que toman valores específicos en momentos específicos del tiempo. Estas señales se componen de una serie de valores binarios que son 0 y 1, muy conocidos en la programación, y que representan la información. Por ejemplo, la música digital se almacena como una secuencia de bits que representa las muestras de sonido en intervalos de tiempos discretos. De igual manera, aquí se puede observar una imagen mostrando una señal digital. También cabe agregar que una señal digital es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente conocida, que son la señal básica. Es una onda cuadrada, que son pulsos, y la representación se realiza en el dominio del tiempo. Sus parámetros son altura de pulso, que es el nivel eléctrico, su duración, que es el ancho de pulso, frecuencia de repetición, que es la velocidad de pulsos por segundo, y las señales digitales no se producen solamente en el mundo físico como tales, sino que son creadas por el hombre y tiene una técnica particular de tratamiento. Como se mencionó anteriormente, la señal básica es una onda cruzada cuya representación se realiza necesariamente en el dominio del tiempo. La utilización de señales digitales para transmitir información se puede realizar de varios modos. El primero en función del número de estados distintos que pueda tener. Si son 2 los estados posibles, se dicen que son binarias. Si son 3, ternarias. Si son 4, cuaternarias, y así sucesivamente. Los modos se representan por grupos de unos y de ceros, siendo por tanto lo que se denomina el contenido lógico de información de la señal. La segunda posibilidad es en cuanto a su naturaleza eléctrica. Y bueno, para concluir las diferencias de analogía y digitales, en las analógicas, la principal es lo complicado que resulta solucionar una transmisión fallida en comparación si estuviéramos usando una señal digital. Sin llegar a uno de estos fallos, trabajando con señales analógicas, también se corre el riesgo de ver cómo el contenido en cuestión se degrada a medida que realizamos copias.
Y las digitales, las muchas opciones que proporcionan las señales digitales, la facilidad que hay para transmitir información con ella y la manera en la cual se pueden usar sin pérdida de información han hecho que se impongan en el mercado, y aunque, como mencionamos en el apartado anterior, las señales analógicas aún se usan en algunos contextos, es más frecuente que se opte por las digitales, incluso teniendo más en cuenta que sus costes son más altos. Al fin y al cabo, pues el sector tecnológico ha visto que en este sentido, en la transmisión de información, era más importante contar con una señal eficiente que con una económica, y esto es algo que también vemos aplicado al sector de los dispositivos móviles. Cada vez que los utilizamos, se podría decir que entre la señal analógica y digital, pues la que en la actualidad más predomina sería la digital. Continuamos. Eso sería con el concepto de las señales eléctricas. Estos son señales que se transmiten a través de medios conductores como cables de cobre o fibras de metal. Estas señales se basan en la variación de la corriente eléctrica o el voltaje para transportar información. Por ejemplo, las señales de telefonía analógica y digital se transmiten a menudo a través de cables de cobre. De igual manera, continuamos con el concepto de ópticas. Las señales ópticas son señales que se transmiten a través de medios ópticos como fibras ópticas. Estas señales se basan en la modulación de la luz para transportar información. Por ejemplo, las señales de Internet de alta velocidad suelen transmitirse a través de cables de fibra óptica que utilizan pulsos de luz para representar datos. También vamos a agregar esta siguiente información, que este es un elemento básico de comunicaciones ópticas. Constan de 3 elementos fundamentales. El primero es el emisor. Siempre debe de haber el emisor, que es la fuente productora de luz, generalmente un diodo láser o un diodo emisor de luz. También cuenta con el segundo elemento, que es un medio. Aunque existen comunicaciones ópticas atmosféricas, espaciales o submarinas no guiadas, la gran mayoría se realizan a través de un medio dieléctrico. Y el tercer elemento importante es el receptor. El circuito de receptor es el elemento más complejo del sistema de comunicaciones ópticas. En sí, los sistemas de comunicaciones ópticas adicionalmente contienen otros elementos que estos varían según la aplicación en los cuales se vayan a utilizar. Y bueno, de mi parte esto ha sido todo, esperando que esta presentación haya sido de su agrado y sobre todo de conocimiento para el público en general. Que tengan un excelente día y se adjuntan las referencias bibliográficas. Hasta luego.